Hola, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se le escucha. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿No? Estoy cargando todas las cosas necesarias y ya podemos comenzar. A ver. Ya, ahora sí ya puedo ver el chat. Listo, sí veo el chat, perfecto. Entonces, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahí está. El día de hoy vamos de nuevo, vamos a continuar con el curso de química. Y el día de hoy vamos a ver la continuación de lo que hicimos la semana pasada, la continuación directa. La semana pasada habíamos estudiado desde la configuración electrónica hasta la parte que correspondía a tabla periódica. Empezamos viendo primero lo que eran los átomos, cuáles eran los constituyentes de los átomos, y habíamos cerrado el capítulo con lo que era la electronegatividad y algunas otras propiedades periódicas más. Bueno, el día de hoy vamos a retomar esos conceptos y vamos a ver ya lo último que corresponde a esta parte que cierra en enlace y fuerzas intermoleculares. De ahí podemos dar pie a otras muchas cosas, pero necesitamos esta parte que es lo importante para poder entender, por ejemplo, cómo son los enlaces químicos, cuáles son las fuerzas intermoleculares y propiedades físicas, y cerrar al final ya con la parte de nomenclatura. Perdón, no encontraba mi tablet. Ok, voy a poner entonces la diapositiva. Me confirman por favor si la ven. Chicos, ¿me confirman si ven la diapositiva? Ok, ok, ya está, perfecto. Entonces, vamos de una vez a ver. Uy, estoy en conexión sin cable. Ya. Vamos de una vez a empezar la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy debemos empezar con la parte de enlace químico. Y para ello tenemos que recordar un par de cositas. Tenemos que recordar lo que es la notación de Lewis, que era poner un símbolo alrededor del elemento, donde este símbolo representaba el número de electrones de valencia. Entonces, por cada electrón de valencia que yo tengo, le pondré un simbolito alrededor del elemento que estoy analizando. Este elemento típicamente va a ser del bloque A, y como estamos en el bloque A, el número de electrones de valencia corresponde con el número de grupo A. O sea, si es 5A, 5. Si es 6A, 6. La única excepción a esto es, bueno, el hidrógeno, que no tiene ningún grupo, ¿ya? Pero tiene un electrón de valencia porque termina en S1. Y el helio, que a pesar de que está en el grupo 8, tiene solamente dos electrones de valencia, ¿ya? Son las dos únicas excepciones a esto que les acabo de mencionar. Y lo otro es la electronegatividad. La electronegatividad, que era la tendencia de atraer electrones cuando se forma un enlace químico, la cual aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Eso quiere decir que los elementos que se encuentren a la derecha de la tabla periódica tienen una alta electronegatividad, los elementos que se encuentren a la izquierda de la tabla periódica tienen una baja electronegatividad.
Hasta ahí es lo que necesito para empezar la clase de hoy. Sin eso, estamos perdidos. A ver, vamos a empezar entonces. Existen básicamente tres tipos de enlace. El enlace iónico, donde una especie le entrega el electrón a la otra. El enlace covalente, donde hay compartición de electrones. Y el enlace metálico, donde los electrones están deslocalizados a lo largo de la estructura, formada por cationes metálicos en posiciones fijas y electrones más o menos libres que están girando alrededor de la estructura. Tenemos, por ejemplo, en el enlace químico, son fuerzas de atracción electrostática que mantienen unidos a las especies cuando forman una sustancia. Repito, estos pueden ser iónicos, pueden ser metálicos o pueden ser covalentes. ¿Quién va a definir si es un tipo de enlace o no? La electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es pequeña, entonces lo que ocurre es un enlace covalente. Si la diferencia de electronegatividad es grande, más de 1,9, entonces se forma un enlace iónico. Típicamente, esto se da entre no metales. Típicamente, esto se da entre un metal y un no metal. Pero eso no es del todo cierto. Si te dan el dato de electronegatividad, pues entonces hazle caso a la diferencia de electronegatividades. ¿Está bien? Si no te lo dan, no te queda de otra más que decir metal con no metal es iónico. ¿Ya? Pero si te dan la diferencia de electronegatividades, úsala. Porque por algo te la han dado. Hay enlaces que son entre metal y no metal que son claramente covalentes. ¿Ya? Así que no es una regla escrita que metal con no metal sea iónico. Si no te dan la electronegatividad, así va a tener que ser. Salvo que el problema te da algún contexto donde puedas deducir que no lo es. Pero si no, así es. ¿Ya? Existe el triángulo de Joly, donde tenemos en las puntas al enlace iónico, al enlace metálico y al enlace covalente. Un enlace típicamente covalente entre dos no metales iguales, por ejemplo, cloro 2, yodo 2, son típicamente covalentes y para este lado empieza a aumentar el carácter iónico. Ningún enlace es 100% covalente o 100% iónico, ¿ya? No son así. Todos los enlaces tienen un porcentaje de carácter covalente y un porcentaje de carácter iónico. Por supuesto que estos que están acá son muy covalentes, de hecho la diferencia de electronegatividad es cero. Y aquí la diferencia de electronegatividades es muy grande. Mira, flúor está para allá y cesio está para allá. Y claramente hay una diferencia muy grande de electronegatividades. Y de este lado están los típicamente metales, ¿no? Metales puros o aleaciones. A ver, acá me dicen, la electronegatividad se relaciona con la ley de Coulomb. En realidad, la electronegatividad lo que te mide es cuánto una especie quiere atraer electrones, ¿ya? Cuando tú mezclas dos cosas, para alcanzar la estabilidad, vamos a seguir la regla del octeto, por lo menos a este nivel. Y por lo tanto, vas a necesitar o compartir o vas a necesitar ceder o recibir electrones. Entonces, si hablamos de puramente la ley de Coulomb, ¿ya? Como la que te han enseñado a ti, de la fuerza es igual a una constante, que es 1/4πε0, producto de cargas en T cuadrado, eso es solamente entre iones y puntuales, ni siquiera con un volumen. Si usamos la ley de Coulomb para analizar dipolos, cuadripolos y eso, puedes explicar cualquier cosa. Pero tal como te la han enseñado a ti, exactamente no. ¿Ya? Exactamente no. Ahora, obviamente, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividades, va a haber una tendencia mayor hacia poder quitar un electrón y cederlo a la otra especie. Y por lo tanto ahí, si la separación es más grande que el tamaño propio de la especie, entonces más o menos podrías aplicar la ley de Coulomb, como te la han enseñado a ti. O sea, como te la han enseñado a ti. Pero si no, es un poco complicado. Asumir simplemente que sean masas puntuales puede ser, si lo vemos como una estructura macro, pero en la parte del cálculo directo es más complejo. ¿Ven? No es tan sencillo como simplemente aplicar la ley de Coulomb. Aunque la puedo aplicar como una estimación
para más o menos sacar un resultado coherente. Sí, pero no es en sí que la puedo aplicar directamente. ¿Está bien, Fernando? Perfecto. Ahora, vamos a ver la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que las especies van a alcanzar la estabilidad cuando tengan 8 electrones de valencia, o sea, la configuración electrónica del gas noble, excepto el helio, ¿no? Porque el hidrógeno se considera una excepción a la regla del octeto porque no son 8, aunque sí trata de adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio, ¿no? El litio igual, ¿no? El litio al perder un electrón va a ganar la configuración electrónica del helio. El problema es que se llama octeto, ¿no? Se llama octeto, así que tengan cuidado con eso. A nivel pre, todo aquello que no sean 8 electrones va a ser considerado como una anomalía, como algún caso particular, o como que no cumple el octeto. ¿Ven? Aunque en su forma general el octeto me dice configuración de gas noble. Pero como digo, a nivel pre, tienen que ser 8 sí o sí. ¿Ya? Eso es a nivel pre, 8. ¿Cómo armo esta estructura, por ejemplo, de tetrafluoruro de carbono? ¿Cómo vamos a armar esta estructura? Bueno, vamos a poner aquí algo. A ver. Nosotros tenemos que poner el carbono y tenemos que poner el flúor. ¿Está bien? El carbono tiene 4 electrones de valencia porque pertenece al grupo 4A. Y el flúor tiene 7 electrones de valencia porque pertenece al grupo 7A. Por lo tanto, su estructura de Lewis, aquí vamos a ver la estructura de Lewis del carbono es así. 4 electrones de valencia es S2P2. ¿Estamos de acuerdo? La configuración electrónica del carbono es 2S2, 2P2. Y por ser 2S2, 2P2, debo poner 2 electrones en un orbital S, poner un electrón en el P-1 y un electrón en el P0. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Repito, 2 electrones en el orbital S, un electrón en el P-1 y un electrón en el P0. Y el P+1 queda vacío. ¿Está bien? Entonces, haré así. Una, 2 en el S, uno en el P-1 y uno en el P0. Y el flúor tendrá, nuevamente, 2 en el S y 5 en el P. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Esta es su forma base, es su forma sin excitar, sin haber combinado los orbitales para formar los enlaces correctos. Ahora, esta distribución electrónica no es adecuada para poder formar un enlace químico. Por lo tanto, lo que va a pasar aquí es que va a haber una combinación lineal de orbitales atómicos, con lo cual vamos a lograr la hibridación correcta para poder formar el enlace químico, y ahora esta especie que tenía esa configuración va a adquirir una nueva configuración de este tipo. Ahora, ¿para qué necesito un electrón en cada uno de los orbitales? Para formar 4 enlaces simples. Lo vamos a ver dentro de un rato. Yo puedo en el nivel basal reacomodar esos electrones a manera de formar los enlaces que yo requiero. Una cosa es el nivel base de la estructura de Lewis, el nivel base o basal, ¿está bien? O estado fundamental, como quieras llamarlo, es este, pero para formar el enlace yo necesito que esté así. Y eso se forma a través de la combinación lineal de orbitales atómicos que vamos a ver dentro de un rato. Como ya tengo los 4 electrones dispuestos para formar 4 electrones con el flúor, por regla del octeto, a este señor que tiene 4 electrones de valencia le hacen falta formar 4 uniones. A este que tiene 7 electrones de valencia, por la regla del octeto le hace falta una unión. ¿Por qué 4, profesor? Y si tiene 4 y quiere llegar a 8, necesita 4. El otro tiene 7, quiere llegar a 8, le hace falta 1. Entonces, si el carbono quiere unirse 4 veces y el flúor, ahí hay 4 flúors que quieren unirse una vez, siempre al que necesite más uniones lo pondré en el medio. Entonces, pondré en el medio al carbono, pondré sus 4 electroncitos y pondré los flúor alrededor de él.
Ahora voy a cambiar de notación. Profesor, ¿por qué acá puso puntito y acá puso X? Para que tú veas. Simplemente, yo puedo poner puntito a todo, puedo ponerle puntito a todo. Pero este es para que tú te des cuenta. ¿Está bien? No tengo por qué usar necesariamente diferentes notaciones. Puede ser la misma. Pero esto es para que tú entiendas. Entonces, ponemos acá al otro flúor. Ponemos acá al otro flúor. Ratito, este proceso es lento. Y acá están tus 4 enlaces simples que van a permitir que ahora se alcance la estabilidad. Contemos los electrones. Los enlaces que están formados covalentemente cuentan para los dos. Yo aquí tengo 2, 4, 6 y 8. Perfecto. Ya están los 8. Lo mismo va a ocurrir para todos los demás flúors. Y este carbono tiene 2, 4, 6 y 8. Todos alcanzaron la estabilidad. Esa es la estructura de Lewis más estable del tetrafluoruro de carbono. No es su geometría. No es su forma real. Solo he dicho es su estructura de Lewis. Geometría es otra cosa. Eso no es un cuadrado. ¿Está bien? Pero la estructura de Lewis no tiene forma 3D. ¿Está bien? Simplemente es una representación plana. No representa la realidad de la molécula. Simplemente representa el conteo de los enlaces y los pares libres. Después viene la TREC, que esa es la que nos va a decir sí cuál es la geometría de enlace. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Dudas? Ok. Bueno, ahí sobreescribí, ¿no? O sea, lo puse a mi modo, ¿no? A ver, en el enlace iónico ocurre la transferencia de electrones. Un elemento de alta electronegatividad le quita electrones a un elemento que tenga baja electronegatividad. Por lo tanto, este que tiene baja electronegatividad va a perder un electrón y por lo tanto se va a convertir en un catión. Y acuérdate que cuando se convierte en un catión, se va a hacer más chiquito. Y el que se convierte en un anión, se va a hacer más grande. ¿Está bien? Obviamente va a haber una fuerza electrostática, no se llama la fuerza eléctrica, una fuerza electrostática de unión entre ambos. ¿Sí? Repito, como preguntó su compañero, si estos los puedo considerar masas puntuales, o sea, puntitos, puedo aplicar directamente la ley de Coulomb. Pues si no son puntitos, porque la distancia es pequeña comparada con el tamaño de estos, entonces es más complicado que simplemente aplicar la ley de Coulomb como tú la conoces. Aunque se puede aplicar simplemente como una aproximación para estimar algún valor referencial. Ahora, por ejemplo, el sodio, que pertenece al grupo 1, tiene un solo electrón. Entonces, en la representación de Lewis ponemos solamente un puntito. Profesor, ¿por qué no lo puso acá? Da igual. Yo no he dicho que el de arriba sea el S, el de acá sea el P-1, P0 y P1. Tú lo puedes rotar. No importa en qué orden estén. Simplemente respeta los electrones que están en el S, en el P, nada más. Pero el electrón S puede estar aquí, puede estar arriba, puede estar acá, puede estar abajo. No hay ningún problema. Lewis no te dice que tenga que estar en un punto exacto. Entonces tengo un electrón en el S, ahí está. Y el cloro tiene 7, ¿no? Digamos, 2 en el S, 2 en el P-1, 2 en el P0 y uno en el P+1. Mira la diferencia de electronegatividades, es 2,1, es mayor a 1,9, va a haber transferencia electrónica. Entonces este sodio le va a pasar un electrón a este. Por lo tanto, este se queda sin electrones en el último nivel. El sodio es 11, por lo tanto su configuración electrónica es neón 3s1. Como es neón 3s1, piensa, neón 3s1. Entonces, al quitarle uno, se va a quedar como neón. Configuración de gas noble, configuración estable. Y el cloro va a ganar uno. ¿El cloro quién es? Es neón 3s2 3p5. Por lo tanto, ahora que gana un electrón, va a ser neón 3s2 3p6. Y si tú recuerdas, 3p6 es argón. Por lo tanto, ganó la configuración de gas noble. Por lo tanto, ahora este es estable. ¿Por qué carga más uno y menos uno? Este perdió un electrón. Si pierdes un electrón es menos por menos es más. Entonces es más uno.
Y este ganó un electrón, más por menos es menos, menos 1. Esta es la estructura de Lewis de esa especie. Acá también se le puede poner corchetes, no hay ningún problema. Corchete para cada uno para explicar. Este no se pone ningún electrón. ¿Por qué, profesor? Si tiene la capa anterior llena, sí, pero ya si tiene lleno no lo pongo. Y acá este pintadito de otro color o como un X para indicar que es del otro. Tampoco no te preocupes, todos los electrones son iguales, así que puedes no ponerle otro color o poner una X o un puntito y da lo mismo. Eso es simplemente pedagógico, nada más. Los compuestos iónicos van a empaquetar principalmente en estructuras cristalinas. Una estructura cristalina es una estructura periódica que se repite en 3D, formada por una celda unitaria, que es un elemento de volumen que contiene toda la información de la estructura. Y ese elemento se repite a lo largo del espacio, como si fueran carpetas ordenadas en un salón. ¿Sí? Algo así, como carpetas ordenadas en un salón. Por supuesto que debido a la repulsión electrostática entre cargas iguales, en el enlace iónico se prioriza la alternación de cargas. O sea, mira acá, el más chiquito es el más y el más grande es el menos. Entonces, más, menos, más. Acá, menos, más, menos. De tal forma que, por ejemplo, este, que es un menos, esté rodeado en la capa más cercana estrictamente por más. De manera que acá hay maximización de la atracción y minimización de la repulsión. Porque mira, esta distancia es como D y esta distancia es como D raíz de 2. ¿Estos se están repeliendo? Sí, pero están más lejos. ¿Estos se están atrayendo? Sí, pero obviamente están más cerca. ¿Eh? Los sólidos iónicos son cristalinos, ¿sí? Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas, es esa estructura que es periódica. Y estos iones no se pueden mover, están en posiciones fijas y como máximo están vibrando alrededor de su posición de equilibrio. Son frágiles porque si yo les meto un quiñe, estoy dislocando un plano, dislocar quiere decir mover un plano con respecto a otro, y haciendo que ahora este más que veía este menos, al meterle un golpe, este más ahora vea otro más. Y este menos ve este menos, este más ve este más. Por lo tanto, acá hay repulsión y se quiebra. Por eso los sólidos cristalinos son frágiles. Tienen elevado punto de fusión y ebullición. A ver, mete un poquito de sal a tu sartén a ver si se funde. No se va a fundir, no hay forma. En estado sólido no conducen la corriente, pero van a conducir la corriente cuando yo los disuelva en agua o cuando los caliente tan alto como para que se fundan. Por eso, pero he dicho que su punto de fusión es alto, sí, pero alcanzable. O sea, alto, pero alcanzable. Más de 1000 te fundes un sólido iónico. No hay problema. Obviamente no lo vas a hacer en tu casa, ¿no? Eso lo tienes que hacer en un aparato industrial, ¿no? Un alto horno que llega a más de 1000, ¿no? No hay ningún problema. Y llegas a fundirlos. En ese caso, fundidos o disueltos sí conducen la corriente, pero en estado sólido no conducen la corriente. Es por ello que se les llama conductores de segunda especie, porque tal como están no conducen. Hay que hacerles algo para que conduzcan. Disolverlos o calentarlos hasta fundir. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas? No es que fríen con sal, ¿no? Sino que puedes calentar la sal a una temperatura elevadísima y no se te va a fundir. Entonces, si metes algo ahí, se va a calentar a través de la sal, ¿no? Claro, sí. No sé si freír sería la palabra correcta, pero cocinar, sí. Sí, sí. Los árabes calientan con arena, por ejemplo. ¿Alguna duda? Ok. Hay dos teorías que permiten explicar el enlace metálico. En su versión más sencilla es la teoría del mar de electrones. La otra teoría más elaborada y usada de verdad, la del mar de electrones, se utiliza solo a nivel pre. Nadie en la carrera de química utilizaría la teoría del mar de electrones. La teoría del mar de electrones nos dice que la estructura de un metal está conformado por cationes metálicos
en posiciones fijas, y electrones móviles que se mueven a lo largo de toda la estructura. Pues tenías por eso, pero como un más con un más van a estar juntos. O sea que hay electrones que se mueven por el medio. Hay electrones que están circulando, entrando y saliendo por el medio, minimizando esa repulsión. Estos electrones libres permitirían explicar por qué los metales conducen la corriente, conducen la electricidad, perdón, la corriente, el calor y tienen brillo metálico. Pero repito, esta teoría es muy incompleta, es una teoría muy nivel preuniversitario. Nadie la usa actualmente, salvo a nivel pre. La teoría de bandas es una teoría mucho más aceptada y utilizada en química de verdad, incluso en ciencia de materiales. ¿Ya? A veces se ha preguntado algo, pero ahorita no está en la diapositiva. Propiedades de los metales son sólidos, excepto el mercurio, ya sabemos, lo vimos la clase pasada, son buenos conductores de calor y electricidad, presentan brillo metálico, son maleables, son dúctiles, ¿sí? Se pueden moldear a manera de producir láminas, a manera de producir cables, y presentan puntos de ebullición y fusión altos, ¿no? Miren, son valores relativamente altos, aunque por ejemplo el plomo no funde a tan alta temperatura. El plomo funde a una temperatura alta, pero no tanto, ¿no? De hecho, eh, les cuento, ¿no? Cuando hasta los noventas había una cosa que se llamaban los plomos. ¿Qué pasa cuando se sobrecalienta la red de tu casa, la red eléctrica? Tú tienes un tablero, ¿verdad? En algún lugar de tu casa debes tener un tablero. ¿Qué pasa cuando se te sobrecalienta el tablero? ¿Qué pasa con la luz de tu casa? ¿Nunca les ha pasado? Se va la luz. Se va la luz. ¿Y qué haces cuando se va la luz? Hay un pequeño apagón, ¿verdad? Se te va la luz un rato. ¿Y qué haces? Obviamente si no hay un cortocircuito ni nada, ¿no? Simplemente no sé, prendiste la ducha eléctrica mientras planchabas y usabas la lavadora, todo al mismo tiempo. Ya, se te sobrecalentó la red, se apagó la luz. ¿Qué haces? Esperas 5 minutos y vuelves a levantar la llave. Se acabó el asunto. Como eso tiene una llave térmica, se alcanza cierta temperatura, se apaga. Si tú lo quieres inmediatamente volver a levantar, tú lo levantas y se vuelve a bajar. Lo levantas y se vuelve a bajar. No va a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene que bajar esa temperatura hasta que puedas volver a levantarlo. O sea, tiene un seguro. Si la temperatura es muy alta, ¡pum!, se vuelve a bajar. Ok. Espero 10 minutos, continúo. Todo bien. Pero en los 90 no era así. Hasta los 90 no era así. Como habían apagones, ¿ya? Todo el tiempo, se sobrecargaba la red. ¿Qué pasaba? Había un cable de plomo. La gente le decía los plomos. Era un cable de plomo. Una cosita que metías y sacabas ahí. Consistía en un cablecito de plomo. Cuando la temperatura alcanzaba un cierto valor, que es la temperatura de fusión del plomo, el plomo se fundía y el cablecito que estaba así se cortaba, ¿me entienden? Al fundirse, ¡pum!, se chorreaba y se caía. Entonces interrumpía la conexión eléctrica. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Había que ir a la ferretería y comprar nuevos plomos. O sea, la gente tenía que tener su stock de esas cositas que uno ponía y sacaba. Era muy sencillo. Pero si no tenías los plomos, fuiste. Así era antes, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Ahora tienes llave térmica. Claro, un fusible, tal cual. Un fusible. Esa es la palabra correcta, Fernando. Un fusible. Ahora ya no es necesario, ¿no? Las llaves térmicas ahora pum, bajan y suben, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Pero antes era así. El término correcto, no pensé que conocían el término, pero lo que dice su compañero Fernando es correcto. El término correcto es un fusible. ¿Sí? Es como un seguro que va a pagar totalmente el sistema en caso de que haya una sobrecarga. Claro, el término correcto es un fusible. Nuevamente ya las cosas no tienen eso, ¿no? Ahora son las llaves térmicas las que gobiernan el sistema. Ok. Por eso digo, el plomo funde a temperatura alta, pero no tan alta como los demás. Ok. ¿Cómo se llama la combinación de dos o más metales? Se le llama aleación, ¿no? Latón, cobre con zinc, bronce, cobre con estaño, para poner algunos ejemplos. Ok. ¿Hasta acá alguna duda? Claro, Adrián, pero le llamamos llave térmica, ¿no? En el lenguaje coloquial le llamamos la llave térmica.
o la térmica directamente. Sube esa temperatura, se apaga. ¿Preguntas? Obviamente, si quieren proteger un equipo, usen un estabilizador, ¿no? Es mucho, mucho mejor que utilizar, por ejemplo, una extensión con térmica. Mejor es un estabilizador. ¿Ninguna duda? Ok. El enlace covalente. El enlace covalente, al no poder quitarse el electrón, porque ambos tienen alta electronegatividad, no les queda más que compartir. ¿Sí? En el caso anterior, uno es el sugar, el otro es el baby. Uno da, el otro recibe. En el caso de aquí, al no poder quitarse el electrón, no les queda de otra más que compartirlo. O sea, tú pones el ron, yo pongo la Coca-Cola y el limón y compartimos. ¿Está bien? Es así. ¿Ya? No pueden quitar, ¿por qué no pueden quitarse? No se pueden quitar porque tienen alta electronegatividad, pues. Hemos dicho, la electronegatividad es la tendencia a atraer los electrones. Entonces, si ambos tienen alta electronegatividad, obviamente, probablemente uno tenga más que el otro, pero no es suficiente como para arrancarse. Lo que se va a formar, si bien uno tiene más electronegatividad que el otro, se va a formar un enlace covalente polar. Quiere decir que los electrones van a estar más tiempo cerca de una especie y por lo tanto esa especie va a ganar una densidad de carga negativa. No he dicho carga negativa, es una densidad de carga negativa. O sea, en promedio, si yo midiera cuál es la carga de la especie, en promedio, esa especie va a tener una tendencia a tener una cierta carga negativa, que se puede cuantificar, ¿eh? Pero es una carga fraccionaria. O sea, en promedio la carga va a estar con menos 0,2, ponte, y este otro con más 0,2. Tú dices, profesor, pero no hay carga fraccionaria. No, está bien, no hay. Es una densidad de cargas. En promedio, está bien, en promedio va a estar más tiempo acá, como si tuviera una densidad de carga fija de tanto. ¿Ok? Ahora, si ambos tienen la misma electronegatividad, ninguno se va a poder quitar el electrón. Ni siquiera se va a poder mover el electrón. O sea, no se van a poder decir, no, más tiempo va a pasar acá o más tiempo va a pasar acá. En ese caso se va a formar un enlace covalente apolar. Apolar, no hay polos. ¿Por qué polar? Polo positivo, polo negativo. Muy bien. Apolar, no hay polos. ¿Pueden haber dipolos instantáneos? Sí, pero lo vamos a ver ahora más adelante. En la estructura de Lewis, te puedo permitir hacer enlace simple, una rayita, enlace doble, dos rayitas, enlace triple, tres rayitas. ¿Existe enlace cuádruple? Sí. ¿Lo vas a ver en la pre? Jamás. Salvo que lleves química inorgánica 4, que lo llevamos solamente en la carrera de química, nunca en tu vida vas a ver un enlace cuádruple. Pero existe. A nivel pre no existe. Ese es mi dato curioso. El dato curioso que doy el profesor. Si en la pre te preguntan, ¿hay enlace cuádruple? No, hasta el triple no. ¿Está bien? Pero te estoy mintiendo. ¿Está bien? Te estoy mintiendo. En realidad sí existe, pero está muy por encima de lo que yo te podría enseñar en la pre. Así que para ti no existe. A un enlace simple, ¿está bien? Se le llama enlace sigma. ¿Estamos de acuerdo? Simple es sigma. Vamos a poner aquí. Un enlace simple es un enlace sigma. Así, la letra I es sigma. Es como una O con colita. Un enlace doble, como el que te estoy mostrando ahí, está formado por un sigma y por un pi. ¿Está bien? Recuerda, simple es sigma, doble es sigma y pi. ¿Cómo crees que será el triple? ¿Alguien sabe cómo es un enlace triple? Mira, un simple es sigma, un doble es sigma y pi. Muy bien, va a ser sigma y pi pi. Perfecto. Un triple es sigma y pi pi. ¿Y cómo es Alianza Lima, chicos? Alianza Lima, lo escribí en el chat. ¿Cómo es Alianza Lima, chicos? Alianza Lima es pi pi pi. Ahí está. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Recuerda, sigma, simple, sigma. Doble, sigma y pi.
triple, sigma, pi, pi. Y Alianza Lima, pi, pi, pi. Así te vas acordando tu vida. Siempre Alianza Lima es pi, pi, pi. Ahí están saltando los aliancistas. Mesa que más aplaude. Ok. Por supuesto, acá podemos contar cuántos pares enlazantes hay. Enlazantes quiere decir lo que son parte del enlace químico. Y los que no son parte del enlace químico son pares no enlazantes o también llamados pares libres. ¿Está bien? No están libres del todo, pero así se les llama. Pares no enlazantes o pares libres. Acá podemos contar, ¿no? A ver, contemos. Acá hay un par enlazante, dos pares enlazantes. Pares no enlazantes. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ah, mira, acá estaban. Me adelanté una diapositiva. El enlace sigma es el enlace que se da en la línea del eje internuclear. Mira, acá tengo un átomo, acá tengo otro átomo, el enlace sigma se da aquí, en el medio entre estos dos. Este es un enlace sigma. Ahora, si yo acá tengo un átomo y acá tengo otro átomo, el enlace pi se da perpendicular, por arriba y por abajo, o así, por detrás y por delante. Nunca sobre el mismo eje. ¿Está bien? Nunca sobre el mismo eje. Por ejemplo, acá tú puedes ver, tengo así, están, acá hay un átomo, acá hay otro átomo, está sobre el eje. En cambio, acá tengo un átomo, acá tengo otro átomo, el pi está por encima y por debajo, o podría estar también por detrás y por delante. ¿Está bien? Pero nunca sobre el mismo eje. Los enlaces covalentes se pueden clasificar de diferentes formas. Primera clasificación por su polaridad. Enlace covalente polar, diferencia de electronegatividad es cero. Típicamente, para que la diferencia de electronegatividad sea cero, tiene que ser el mismo elemento. O sea, H con H, cloro con cloro, yodo con yodo, flúor con flúor, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno. Hay un solo caso que yo conozca, ¿está bien? Que es apolar y no son el mismo elemento, que es el fósforo con el hidrógeno. Fósforo y hidrógeno tienen 2,1 de electronegatividad. En su diferencia es cero. ¿Está bien? Pero es un caso muy raro. ¿Está bien? En general, para que sea apolar, tiene que ser el mismo elemento. ¿Está bien? El mismo elemento. Y polar, bueno, si es primero tiene que ser covalente, o sea, tiene que ser menor a 1,9 y tiene que haber una diferencia de electronegatividades, ¿no? Esto era 3, esto era 2,1, por lo tanto la diferencia es 0,9. Listo, covalente polar. El que tiene más electronegatividad gana densidad de carga negativa. Ese delta, en la letra griega delta, en la letra griega delta minúscula, delta menos, y ese que tiene menos electronegatividad gana la delta más. Delta menos para el más electronegativo, delta más para el menos electronegativo. Entonces acá tienes tu polo negativo y tu polo positivo. Cuando hay una diferencia de electronegatividades, aparece un vector llamado momento dipolar. Ya viste vectores en física, ¿no? ¿Ya viste o no viste vectores en física? Aparece un vector, ay, que acá no tengo la opción de apretar Shift y que se haga recta. Aparece un vector que va desde el menos electrón, o sea, desde el más hacia el menos. Y a este vector se le llama momento dipolar. ¿Eh? ¿Ya vieron vectores en física la semana pasada? Confirma. ¿Ya saben que es una suma vectorial? Ya, listo. Entonces, ya saben. Ahí aparece un vector. Y si aparece un vector, probablemente en algún momento quiera sumar vectores, ¿no? Vamos a sumar vectores, no de manera de ponerle el número, pero por lo menos a manera de saber si la suma da cero o no da cero. ¿Está bien? ¿Te acuerdas cuando ella te dijo que te amaba con todas sus fuerzas? ¿Sí? Y justo en esta semana te vas a enterar que la suma de las fuerzas da cero. ¿Ya? Algo así. ¿Está bien? Sí, Leonardo, sí, así pasó, ¿ves? Ella te dijo que te amaba con todas sus fuerzas, pero la suma de fuerzas da cero, ¿no? Entonces ya tú sabes lo que te quiso decir, ¿no? Acabamos de sentir cómo el corazón de su compañero se destruye. Al amigo Fernando también le ha pasado. También le ha pasado, por eso se está quejando, ¿no? Ahorita va a poner la canción que levante la mano, ¿no? ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Dice el amigo Fernando.
Solitos ustedes se descubren, ¿no? Ahí está José, ¿ves? Ahí está, sí, ya tuvieron su evento canónico, todos estos chicos. Todos estos chicos tuvieron su evento canónico. Ya les pasó, pobrecitos. Así es la vida, chicos. Así es la vida. Cuando ingreses a San Marcos encontrarás a alguien que te quiera. ¿Cuándo ingresas a San Marcos? De acá unos 2, 3 años más o menos. A ver, vamos a continuar entonces. Sí, soy frío, dímelo. Ponme ahí un témpano de hielo. Y eso que soy tu profesora. Y eso que soy tu profesor, supone que yo tengo que ayudarte para que entres, ¿no? A ver, seguimos. Por el aporte, por la procedencia, o sea, por el aporte. ¿Quién puso, quién no puso? A ver, si cada uno pone, por cada rayita, ¿no? Cada uno pone uno, se llama covalente normal. ¿Sí? Lo normal es que cada uno ponga uno. Si hay una rayita, él puso uno, él puso otro. Si son dos rayitas, entonces uno puso dos, el otro puso dos. Son tres rayitas, uno puso tres, el otro puso tres. Perfecto. Pero existe también el covalente coordinado o dativo, como le llaman en la pre. A nivel pre se llama dativo, a nivel química real le llamamos coordinado, ¿ya? Pero ambos son perfectamente válidos a nivel pre, ¿ya? Un químico te daría coordinado, un alumno de la pre, un profesor de la pre diría dativo, ¿ya? Esta es la notación que usamos más en la universidad. En la universidad ya no decimos dativo, decimos coordinado, ¿ya? Pero se entiende cuando se hablan de las dos formas. No estaría loco si yo en la universidad dijera dativo. No me pondrían camisa de fuerza, me mirarían medio raro, pero no pasaría nada, todo el mundo me entendería. ¿Qué significa? Que por cada raya, una especie pone dos. No es tan tirado de los pelos encontrar especies donde tengamos nativo. Por ejemplo, en el oxígeno puedes ver, el oxígeno, como vimos hace un rato, era así nomás, así, y todos son estables, ¿no? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿cómo rayos voy a hacer un O3? O sea, si el O2 ya es estable, ¿cómo voy a hacer un O3? Cuando tú veas, escúchame, este es un tip muy importante. Cuando tú veas que te falta poner oxígenos al átomo central, ¿no? Y lo que tú ya dibujaste ya es estable, dativo para todos los demás. ¿Me entendiste? O sea, tú dices, ya es estable. Lo que yo dibujé ya es estable, pero me falta poner más oxígenos. Ok, dativo para todo el mundo. Todos los demás son dativos. ¿Está bien? A mi caso, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya no el O3, vamos a poner el SO3. SO3. ¿Está bien? Yo pongo al azufre en el medio. ¿Por qué? Porque es el que tiene. Azufre es grupo 6, oxígeno es grupo 6. Ambos necesitan dos rayitas para ser estables. Digo dos rayitas y no dos enlaces, ¿ah? Ojo, rayita y enlace no es lo mismo. Porque un enlace doble es un enlace. Un enlace doble no son dos enlaces. Es un enlace, pero son dos rayitas. Un enlace triple son tres rayitas, pero es un enlace. Sea como sea, el azufre necesita que yo le dibuje dos rayitas para ser estable. Como es del grupo 6, le hacen falta dos electrones. Dos rayitas. El oxígeno también es grupo 6, le hacen falta dos rayitas. Pero como hay un solo azufre, tres oxígenos, pondré el azufre en el medio. Y vamos a dibujar los oxígenos. Ok, como el oxígeno necesita dos rayitas y el azufre necesita dos rayitas, dibujémosle esas dos rayitas. Entonces, dos rayitas para acá y ya es estable. Esa estructura que dibujó ya es estable. ¿Cómo voy a meter dos oxígenos más? ¿Qué ha dicho el docente? Ah, ok. Si ya lo dibujé y es estable, me falta poner más oxígenos, nativo para todos los demás. Nativo para todo el mundo. Este par, tapé el puntito. Aquí, dativo para el otro oxígeno. Y este también, dativo para el otro oxígeno. Ya está. Esa es la estructura de Lewis de esa especie. Así también ocurre con el nítrico, ocurre con el sulfúrico, ocurre con los óxidos de un montón perdón, de carga elevada del cloro, del yodo, del bromo. Todos tienen esa estructura, de activo para todo el mundo. ¿Ya? Good. Por el número de electrones de pares compartidos, enlace simple o enlace sigma, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuatro enlaces sigma
enlace doble, que es sigma y pi, y enlace triple, que es sigma y pi pi. ¿Está bien? ¿Y Alianza Lima, chicos, cómo era? Escríbeme en el chat, por favor. ¿Cómo es Alianza Lima? ¿Alguien me pone en el chat? Muy bien, Alianza Lima es pi pi pi. Perfecto. Una persona que sabe de química. ¿Ven? Por ejemplo, aquí pueden ver ácido sulfúrico, lo que les dije, el azufre necesita dos rayitas, una para acá, una para acá. Este oxígeno es estable, 2, 4, 6, 8. Hidrógeno es estable con una rayita nomás, ¿eh? Porque hidrógeno, gas noble más cercano es el helio. Dijimos. No hace falta llegar a 2. Si tiene uno, tiene que llegar a 2, una rayita nomás. Entonces, acá este es estable, este ya es estable. ¿Cómo hago con estos dos oxígenos? Dativo para todo el mundo. Dativo para el de arriba, dativo para el de abajo. Aquí también, ¿no? Fósforo es de grupo 5, es estable con tres rayitas. ¿Qué hago con este oxígeno? Dativo. ¿Eh? Dativo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunta uno. Vamos, chicos. Claro, la pregunta uno. Al toque, no hay que hacer nada aquí. No hay que hacer nada aquí. Pregunta directa. Vamos. Pregunta uno. Lánzame la clave ahí. Han dicho uno la E. El 2 que dice en la E. Vamos a ver. Dice, un enlace iónico, la diferencia de la alternatividad es mayor a 1,9, como en el cloruro de sodio, esto es claramente verdadero. Todo está correcto, ¿no? Típico ejemplo del enlace iónico, ¿no? Creo que todo el mundo cuando dice enlace iónico al toque te dice cloruro de sodio. Diferencia mayor a 1,9, ¿no? Claro que sí. Dice, en el etileno o eteno, su nombre Yupac actual es el eteno, su nombre antiguo o común es el etileno. El enlace carbono-carbono es covalente apolar. A ver, dime, si es carbono y carbono, ¿cuál es la diferencia de electronegatividades entre un carbono y otro carbono? Y son los mismos carbonos, entonces cero, pues. ¿Cuánto es la electronegatividad del carbono? ¿Qué importa cuánto sea? Es carbono menos carbono da cero. Obvio. Por lo tanto, es apolar. Esto también es correcto. Dice, los hilos de cobre de los conductores metálicos tienen enlace iónico. ¿Cómo va a tener enlace iónico? El cobre. El cobre tiene enlace metálico. Si es entre cobre, metálico, no va a ser iónico. No puede ser. Entonces, uno y 2. A mí no me gusta que pongan solo uno y 2, ¿no? Acá deberían de haber puesto así nomás, ¿no? Uno y 3 y haber puesto uno y 2, ¿no? Y solo 2, solo 3, eso sí. Sí nomás, ¿no? Pero bueno, son cosas. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Dos. Lean la parte de arriba, por favor. Necesito que lean la parte de arriba. Si no lees la parte de arriba, no te va a salir. Vamos. Mira, a mí no me gusta esto, cuando ponen solo uno y tres.
Solo es solo, pues, no solo, ¿no? Así debería estar escrito, pero bueno. Se entiende, ¿no? Se entiende. Han dicho dos la B. El amigo Fernando dice dos bebitos. Así te decían. Por eso ahora estás llorando, ¿no? Por eso es, ¿no? Por eso es. Ok. Bien, dos la B. No, pues si tú mismo te haces bullying, papi, ¿no? Yo no te hago bullying, tú solito te haces bullying. Tú solito te haces bullying, ¿quién soy yo para negarme el derecho? De si tú mismo te quieres que yo te haga bullying, yo te hago bullying, no hay problema. Póngame ahí un témpano de hielo, vecino. Póngame los témpanos de hielo. Si ya me conocen, si ya me conocen, para qué me buscan? Si ya me conocen. 3 semanas ya con ustedes. A ver, vamos a ver. Seguimos. Dice, algunos metales son blandos y deben mezclarse, o sea, alearse, para que sean más duros. Eso está en el texto, ¿no? En esta parte, ¿no? Si tú lees esta partecita, ahí lo dice, ¿no? Metal blando es un metal blando al igual que el oro, ¿no? El de oro 24 quilates es un oro que no es muy aplicable, ¿no? Es relativamente blando, por eso no se vende exactamente 24. Esto, por lo tanto, es verdadero. Dice, las aleaciones no conducen. No, ¿cómo que las aleaciones no conducen? Las aleaciones conducen, ¿no? A ver, mete pues una cuchara de bronce a la corriente, a ver si no te vas a electrocutar. Claro que conduce. La teoría del mar de electrones justifica la facilidad para conducir la corriente, dijimos que sí, ¿no? Precisamente son esos electrones móviles los que conducen la corriente, el calor, los que dan brillo metálico, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces la clave, no, perdón, no es esta, ¿no? ¿Dónde está la clave? 1 y 3, perdón, ¿no? Esta, ¿no? Esta sería la clave. 1 y 3. ¿Están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos, chicos, lancen sus dudas. No hay dudas. ¿Dudas? Ok. A ver, pregunta 3. CE no es configuración electrónica. CE no es configuración electrónica. Corriente eléctrica. ¿Eh? Corriente eléctrica. Vamos, chicos. Clave. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Ya me han lanzado una clave ahí. Me acaban de lanzar una clave. 3D. Vamos a ver si es cierto. Por descarte. Está bien, ¿ah? Si es por descarte, por descarte. Está todo bien. Si es por descarte, todo bien. Yo no voy a criticar tus métodos. Así tu método sea champa, yo no voy a criticar tus métodos. En la pre tienes que marcar una clave. Ajá, acaba de llegar, un segundo, acaba de llegar un mensaje al coordinador. ¿Qué dice? Las clases de mañana virtuales, dice. Supongo que les habrá llegado a ustedes, pues me acaba de llegar a mí también. Pues dice, estimados padres y estudiantes, así que el comunicado es para ustedes, no para mí. Ok, mañana clases virtuales. Sí, pues como debe ser, pues, ¿no? Claro, como debe ser, ¿no? Como debe ser. A ver, 3D, dicen, 3D. Vamos a ver. Dice, todos son los compuestos.
Tienen como un estado a favor metales y no metales, ¿no? O combinación de no metales. Metales y no metales o combinación de no metales. Una pérdida o ganancia de electrones generando partículas o especies cargadas eléctricamente, catión y anión. Todos estos compuestos tienen enlace iónico, marca la alternativa incorrecta. Todos son sólidos y algunos se disuelven con facilidad en agua. Sí, ¿no? Los iones, los compuestos iónicos son sólidos. Por lo menos a tu nivel, los sólidos son, los compuestos iónicos son sólidos. ¿Sí? Totalmente cierto. A nivel preuniversitario, totalmente cierto. Estoy mintiendo un poco, pero por el bien de la trama vamos a mantener que eso es cierto. ¿Ya? Dice, ¿algunos se disuelven con facilidad en agua? Sí, algunos se disuelven con facilidad en agua. Eso quiere decir que hay algunos compuestos iónicos que no se disuelven en agua. Y te puedo dar algunos ejemplos. Muchos de los hidróxidos y los carbonatos, por ejemplo, este de aquí, este señor carbonato de calcio, no se disuelve en agua. Es el que forma el sarro de la tetera. Ese no se disuelve en agua. No, no se va a disolver en agua. Otros sí, ¿no? El óxido de sodio, ¿no? El cloruro férrico, eso sí se disuelve en agua, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no se disuelve en agua. Dice, forman cristales y no conducen la corriente eléctrica en esta fase. Claro que sí, ¿no? No conducen la corriente en estado sólido. Y eso también podría ser discutible en química de verdad, pero pongamos que es cierto. Pongamos que sí. Son muy frágiles y quebradizos, claro que sí. Su punto de infusión es alto, sí, claro que sí. Cuando dice exacto, lo que pasa es que yo todavía no te he enseñado lo que son sólidos cristalinos versus sólidos amorfos. Hoy hemos hablado de sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos son aquellos que tienen una red, ¿no? Habíamos dicho una red ordenada, repetitiva, periódica en el espacio. Pero existen otros sólidos que no son así, sólidos amorfos, que no tienen un orden de largo alcance. O sea, cuando yo hablo de un orden de largo alcance, quiere decir, si yo conozco una unidad mínima, celda unitaria, y conozco distancias y ángulos, puedo repetir toda la estructura conociendo solo esos detalles. En cambio, un compuesto, en un sólido amorfo, no. Si bien hay un orden, pero es de corto alcance, no puedo replicar toda la estructura conociendo solo esos cuantos parámetros. No se puede. Bueno, los sólidos amorfos no tienen temperatura de fusión definida, o sea, tienen un rango de ablandamiento y luego recién se vuelven líquidos, ¿ya? En cambio, los sólidos cristalinos son sólidos, 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 pum, líquido, de golpe. Es una transición rápida. En cambio, los amorfos no tienen una zona de ablandamiento y luego recién pasan a la fase líquida. Dice, son muy, ok, la atracción entre catión y anión es de menor magnitud que en el mercurio. La atracción entre cationes de menor magnitud de mercurio, claro, claro, ¿por qué tendría que ser así? Porque el mercurio es líquido y los compuestos de este tipo son sólidos, ¿no? Obviamente hay una mayor interacción en el sólido que en el líquido. Entonces, digamos que esta es la correcta. Tienen elevada dureza, pero no se pueden deformar o moldear. Sí, son duros, es difícil arrancarles algo por la interacción que hay entre cargas, ¿sí? Pero no se pueden deformar. Acuérdense, si yo les meto un golpe, la estructura se quiebra completamente, ¿no? Por lo tanto, como han dicho todos ustedes, la clave es la D. Bien, muy bien. No, John Diplo todavía, fuerzas todavía, fuerzas todavía. ¿Podemos intentar hacer este? ¿Podemos intentar hacer este de aquí? A ver. Creo que más o menos tenemos ya todas las herramientas para poder hacerlo. Más o menos. Salvo la del ion amonio, que yo te la voy a hacer. eh, Más o menos tenemos todas las herramientas. Vamos a ver, ¿no? Dice, la molécula de hidrógeno, enlace simple, normal y apolar. Vamos a ver la primera estructura que me han pedido, que es la estructura de la molécula de hidrógeno. Entonces yo tengo acá un hidrógeno, tengo acá otro hidrógeno, cada uno tiene un electrón y cada uno necesita una rayita. ¿Está bien? O sea, van a formar un enlace simple entre cada uno.
Esa es la estructura de Lewis de el hidrógeno. Ahora dice dióxido de carbono. A ver, escúchame, esto es fácil, ¿eh? Una vez que tú le agarras el truco, esto es bien fácil. Dióxido de carbono, o sea, son dos oxígenos y un carbono. ¿Ok? Dos oxígenos y un carbono. Mira, sin lápiz, ¿eh? Sin lápiz, escúchame. El carbono es del grupo 4. ¿Cuántas rayitas necesita para ser estable? Necesita 4 más, de llegar a 8. El oxígeno es del grupo 6. ¿Está bien? ¿Cuántas rayitas necesita para ser estable? Necesita 2. ¿Ya? Para llegar a 8. Ok. Tengo un carbono que necesita 4 y dos oxígenos que necesitan 2. Entonces, pondré el carbono en el medio. ¿Por qué? Porque el que más rayitas necesita va a ir en el medio. Ok. Los hidrógenos siempre van al final, ¿no? El hidrógeno nunca va en el centro. En el medio de algo nunca. El hidrógeno siempre va al final. Es algo en los boranos y eso no te van a enseñar. ¿Está bien? El hidrógeno siempre va a terminar, siempre va al final. Entonces, ponemos un carbono y pongo dos oxígenos. Ahora, ¿cuántos enlaces tengo? ¿Cuántas rayitas, no enlaces? ¿No? ¿Cuántas rayitas tengo que dibujar a este carbono con ese oxígeno? Dijimos que el oxígeno necesita dos rayitas. Entonces le dibujaré dos rayitas. Este oxígeno también necesita dos rayitas. Le dibujaré dos rayitas. ¿Eh? Ahí está. Rayita y rayita. A ver, ahora todo es estable. ¿Por qué todo es estable? Porque el oxígeno necesitaba dos, ya tiene sus dos rayitas. El carbono necesitaba cuatro, ya tiene sus cuatro rayitas. Ahora contemos electrones. ¿Cuántos electrones no he dibujado? A ver, cuando uno cuenta electrones, lo que normalmente hace es esto, cortar aquí y hacer como que cada uno tuviera lo que tenía al inicio. Entonces, acá había uno y dos para el oxígeno, pero el oxígeno inicialmente tenía seis. Entonces le pongo los cuatro que faltan. Ese oxígeno igual, ¿no? Corto acá, me quedan dos, pero el oxígeno tenía seis, dibujo sus seis. Ahí está. Con estos cuatro son los seis que tiene el inicio, perfecto. Ese carbono corto acá, dos, tiene cuatro. El carbono originalmente tenía cuatro, entonces no me hace falta dibujarle ningún par libre. Listo. Y ahora, el catión amonio, el amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para dibujar al ion amonio, primero tengo que dibujar el amoníaco. Primero dibújame el amoníaco. Entonces tengo el nitrógeno. No, hagamos una forma más sencilla. Vamos a dibujar directamente el catión amonio. Vamos a asumir que este más se encuentra en este nitrógeno. ¿Está bien? Como que el más no está localizado. Va a ser con fines de poder hacer la estructura. Después vamos a deslocalizar. Voy a asumir que ese más está en el nitrógeno, el átomo central. Nitrógeno del grupo 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. 5. Pero he puesto que ese más uno se lo voy a poner al nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner al nitrógeno. Si es así, ¿qué va a pasar? Bueno, el nitrógeno va a tener esto. Va a necesitar 4 enlaces con el H y va a tener una carga más 1. Pero en realidad, la estructura... Espera, un momentito, este pareciera que fuera un menos. En realidad la estructura no es tan así. Porque el nitrógeno en realidad tenía un par acá. ¿Te acuerdas? ¿Quién de verdad vino con la carga positiva? Este hidrógeno. Este hidrógeno vino sin ningún electrón. Entonces, este que tiene 2 y este que no tiene nada, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle un dativo. Le hacemos un dativo. Este. Esa es la estructura real de el amonio. Por supuesto que todos estos enlaces son simples, ¿no? Este simplemente es por el aporte. Este aportó 2, este no aportó nada, pero el enlace es simple. Ok, vamos a ver ahora sí la clave. Ahora, ¿cuál es la clave, chicos? A ver, dice en la molécula de hidrógeno. Voy a borrar esto un segundo. El enlace es simple, normal y apolar. Simple, sí. Normal, cada uno aporta uno, sí. Apolar, claramente, pues si es hidrógeno y hidrógeno no hay diferencia de otra energía. Es verdad.
El dióxido de carbono tiene enlace doble, es molécula apolar. Todavía no te enseñé molécula apolar. Todavía no te enseñé molécula apolar. Pero te puedo enseñar, no hay problema. A ver, el enlace es polar. Yo te dije que dibujes una flechita, un vector, desde el menos electronegativo al más electronegativo. Mu. Y acá también hay otra flechita. Mu. Chicos, ¿cuánto vale la sumatoria de todos los vectorcitos? ¿Me pueden decir cuánto vale la sumatoria de esos vectorcitos? ¿Cuánto vale? Vale cero, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no? Cuando él te dijo, ¿no? Te amo con todas las fuerzas, ¿no? Ahí está, pues. La suma de todas las fuerzas es cero. Ahí suma cero. Le están haciendo Tupac Amaru, ¿verdad? Están jalándole un bracito para un lado y un bracito para el otro lado. Entonces, si esa suma vectorial es cero, como te voy a enseñar dentro de muy poco, al ser suma vectorial cero, entonces esta molécula es apolar. ¿Ven? La molécula es apolar. Una molécula es apolar cuando la suma de todos sus vectores de momento dipolar es cero. ¿Ven? Si la suma de todos los vectores de momento dipolar da cero, entonces la molécula es simétrica. ¿Ven? Como esa molécula, ¿no? Si la suma no da cero, entonces la molécula es polar, ¿no? Definitivamente es polar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una molécula apolar formada por enlaces polares, porque hay momento dipolar. Hay momento dipolar, pero la suma da cero. Entonces, una molécula una molécula apolar formada por enlaces polares. Existe. ¿Cómo es? Perfectamente simétrico. Listo. Por lo tanto, es verdadero. Es verdadero. Perdón, esto era de un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más adelante. Pero no importa, se puede explicar. ¿El cateno de amonio contiene cuatro enlaces simples? Sí, y uno de ellos es activo, claro que sí. Dándome, como dijo un compañero, clave la A. Avioncito. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Ya. Mm, Necesito llegar hasta fuerzas ya. Para resolver los siguientes cuatro problemas. Necesito llegar hasta fuerzas. Ok. Resonancia y la TREC antes se enseñaban en el capítulo 2, pero de este capítulo. Entonces lo voy a enseñar desde ahora. ¿A qué hora acaba la clase, chicos? El tutor, ¿no? ¿A qué hora acaba la clase? 11:25, ¿no? Ok, 11:25. Entonces tengo todavía 40 minutos, ¿no? 40 minutos para. Ahora, ¿qué cosa es resonancia? La resonancia implica más de una representación de Lewis para una sola molécula. Por ejemplo, o sea, hay resonancia cuando no puedo yo describir una estructura utilizando una única representación de Lewis. Ya me es insuficiente. Por ejemplo, aquí tenemos el ion carbonato. Yo puedo dibujar así el ion carbonato. Acá carga negativa,
carga negativa, y acá doble. Pero ¿por qué, no, por qué tengo que poner el doble acá? El doble podría venir acá, o podría venir acá. Tengo tres estructuras posibles para el ion carbonato, donde ese oxígeno tenga el doble, donde ese tenga el doble, donde ese tenga el doble. Y es más, este oxígeno tiene en dos estructuras resonantes, tiene carga negativa, y en una no tiene carga. Es también, ¿no? Acá no tiene carga y acá tiene negativa, aquí este no tiene carga y acá tiene carga negativa. ¿Cómo de verdad es? O sea, ¿cuál es la estructura real del ion carbonato? Y ninguna de esas. De hecho, se puede encontrar que los tres enlaces CO son iguales. Porque un enlace doble es más cortito que un simple. Un enlace triple es todavía más cortito que un doble. Entonces, yo esperaría, por ejemplo, que este enlace sea más cortito y de todos más largos. En esta estructura. Pero en esta no. Este sería el cortito y estos los largos, y aquí este sería el cortito y estos los largos. La realidad, los tres enlaces son los mismos. Los tres enlaces tienen la misma longitud. Y los tres oxígenos tienen la misma carga. Por lo tanto, había un efecto de resonancia. ¿Bien? Los electrones se han deslocalizado, da modo de cubrir las necesidades de esos tres estructuras de Lewis. ¿Bien? Esa es la resonancia. Por eso se llaman estructuras resonantes. Y a ustedes, obviamente, siempre se les enseña la más sencilla de todas, ¿no? La más conocida de todas, que es la del benceno. Esta creo que todo el mundo la conoce. Vamos a poner aquí, a retroceder un poquito. La estructura del benceno, por ejemplo, creo que todo el mundo ya sabe que el benceno es así, pero también puede ser así. Así, así o así. ¿Cuál es la real? Ninguna. Ninguna es la real. La real es así. Porque yo acá diría, mira, acá este es más cortito, este es más largo. Pero desde este punto de vista, este es más cortito y este es más largo. ¿Cuál es el más cortito? Ninguno. Todos son iguales. ¿Está bien? Todos son iguales. A ese tipo de estructuras se le llama estructuras resonantes, y la estructura real del compuesto o de la especie es una combinación de todas ellas. Una combinación de todas ellas. Esto no es que no se enseñe en la prea, sí se enseña, pero antes se enseñaba recién en el capítulo 12. Ahora se enseña desde el capítulo 3. Me había un cambio de posición nada más, pero sí se enseñaba. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? Ok. Ahora, vamos a ver la geometría molecular. Primero, ¿qué cosa es la geometría molecular? Es la disposición de los átomos en una molécula. Yo hace un rato te he puesto la estructura de Lewis, ¿no? Te he dicho, por ejemplo, el amonio es uno para arriba, uno para abajo, uno para la izquierda, uno para la derecha. Nitrógeno en el medio, cuatro oxígenos, cuatro hidrógenos. O sea que el amonio tiene geometría cuadrado plano, ¿no? Tiene geometría cuadrado plano. Pero profesor, si lo has puesto como si fuese plano. Esa es la estructura de Lewis. Yo te he dicho, la estructura de Lewis solo te dice cuáles son los enlaces que hay, más no te dice cuál es la geometría real de la molécula. Ok, entonces para poder calcular cuál es la geometría necesitamos la TREC, la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. La TREC. ¿Eh? A uno le llaman teoría, a otro le llaman modelo. Todo bien con eso. ¿Qué es lo que nos dice la TREC? Nos dice que debemos contar los grupos electrónicos. ¿Qué es un grupo electrónico? Grupo de electrones. Son regiones de alta densidad de electrones. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con eso? Alta densidad, ¿cómo? ¿Cuántos grupos hay alrededor de? Si tengo un par libre o un par no enlazado, ahí tenemos un grupo electrónico. Tengo un enlace simple, tengo otro grupo electrónico. Tengo un enlace doble. El enlace doble no cuenta por dos grupos, cuenta como un grupo electrónico también. Un triple, o sea, un par no compartido.
un enlace simple, un doble, un triple, cuentan cada uno de ellos como un grupo electrónico. De hecho, acá lo dicen. Enlaces simples, dobles o triples cuentan como uno solo. Los pares no compartidos también cuentan como uno solo. Aunque son más voluminosos, en promedio cuéntalos como uno solo, por lo menos de manera cualitativa. El átomo central es el que vas a organizar, desde el cual vas a ver la geometría electrónica. Y la teoría de la TREF nos dice que existe una repulsión entre los electrones de estos grupos electrónicos. Y por lo tanto, estos deben ubicarse lo más separado posible. O sea, maximizar la separación entre los grupos electrónicos. Antes de pasar a la siguiente separación, a la siguiente diapo, escúchame. Tengo un átomo central y tengo dos grupos electrónicos alrededor de él. ¿Qué geometría crees que va a tener? Tengo un átomo central y tengo que poner dos grupos alrededor de él. ¿Cómo pongo dos grupos de electrones de tal forma que la separación entre estos sea la máxima? ¿Qué geometría deberían tener? A ver, piensa. ¿Alguien que me ponga ahí en el chat? No. Tengo uno en el medio. ¿Dónde pongo los otros dos para que la separación sea máxima? Muy bien. Lineal. O, como dice su compañera Sara, 180 grados de separación. Perfecto. Pongo uno acá y uno de este lado. Si yo pongo así, acá de separación hay 90. No, pues está muy cerca. Separación 180. Molécula lineal. ¿Qué pasa si tengo uno en el medio y tengo tres grupos electrónicos alrededor? ¿Cómo los pongo para que estén lo más separados posibles? Ya no puede ser 180, no tiene que ser un ángulo menor, ¿no? Mientras más grupos ponga alrededor, obviamente va a ser menor la separación. Tiene que haber un número menor a 180, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo lo harían? Tengo un grupo en el centro y quiero poner tres alrededor, triangular, ¿no? Perfecto. Un triángulo equilátero, separación de 120. ¿Está bien? Colonialmente. ¿Cómo que colonialmente? ¿Está bien? Triangular, ¿verdad? Un triángulo. Le llaman trigonal plana, con que medidas triangular es correcto. ¿Está bien? En los libros le llaman trigonal plana. Me parece una traducción mala del inglés, porque si es triangular, tiene que ser plano, ¿no? Pero bueno, trigonal plana. Tengo un átomo en el centro y tengo cuatro grupos electrónicos alrededor. ¿Cómo consigo la máxima separación? Cuatro grupos alrededor. Ya no tres, ¿eh? Cuatro. Con dos era 180, con tres era 120, el triángulo equilátero. ¿Cómo sería con cuatro? ¿Cómo sería con cuatro? Fíjense. 90 grados. No, no es 90 grados. Antoine, te estás pensando en el plano, nada más. O sea, me están diciendo que la geometría es cuadrada, cuadrada plana. A ver, geometría cuadrada plana existe, ¿ah? Sí existe, ¿ah? Pero no se enseña en la pre. ¿Está bien? No se enseña en la pre. O sea, para la pre no hay cuadrada plana. La geometría es tetraédrica. ¿Por qué tetraédrica? Porque tú estás pensando solo en el plano, ¿no? ¿Por qué estás pensando solo en el plano? Ah, no puede ser en el espacio, es tetraédrica. Y el ángulo de separación, 109,5, más o menos, ¿no? Uno pone en 109, 109,5, más o menos por ahí va. Aquí tenemos. Si tenemos dos grupos electrónicos, la geometría es lineal, la separación es de 180. Si tenemos tres grupos electrónicos, es 120. Triangular, plana. Y si tenemos cuatro, es 109,5. Escúchame, ¿eh? Esta es así, ¿eh? Mira, esta línea están en el mismo plano de la pantalla. ¿Me estás escuchando? Esta línea y esta línea, o sea, este átomo y este átomo están en el plano de la pantalla. Este átomo está por detrás del plano de la pantalla y este átomo está por delante del plano de la pantalla. O sea, quiero que entiendas que los dos que están dibujados con línea normal están así, así, y los otros dos están así. Ah, si no sé si lo ves, este por detrás, perdón, este por detrás
y este por delante. Como que están así. ¿Me entiendes? Estos están así y estos dos están así. Este que está por detrás y este que está por delante. ¿Está bien? Como si fueran dos tijeritas puestas de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Esta así y esta así. ¿Ya? Esta es la geometría y es un tetraedro, ¿no? Si tú unes cada uno de los vértices, vas a encontrar un tetraedro. Esta geometría es la geometría electrónica. Si yo quiero la molecular, no consideres los pares libres. ¿Está bien? Yo solo te puedo hacer geometría electrónica. Tú quieres la molecular, quítale los pares libres. Así es simple. Simplemente quítale los pares libres. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, te dicen la estructura de Lewis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el CO2, el amoníaco, el metano y el iodo nitrato. Entonces, ¿cuántos pares no enlazados hay? Perdón, número de átomos enlazados al átomo central. Hay dos, uno y dos. ¿Cuántos pares libres tiene este? Tiene cero. Este tiene dos grupos electrónicos. Dos oxígenos y cero pares libres. Da dos en total. Este tiene uno, dos y tres elementos enlazados, más un par libre dan cuatro grupos electrónicos. Acá tengo una, dos, tres, cuatro elementos enlazados y ningún par libre da cuatro también. Y este tiene uno, una, dos y tres elementos enlazados, no hay par libre. Por lo tanto, este también da 3. Quiere decir que esta estructura y esta estructura electrónicamente son las mismas. Electrónicamente. Vamos a dibujar. ¿Cómo será la estructura del CO2? O sea, ¿cuál es de verdad la geometría del CO2? Es un carbono, ¿está bien? El oxígeno está aquí y el otro oxígeno está aquí. Tal como está dibujado, la geometría es la correcta. Así, es una geometría lineal. Tal cual, así como está, esto es lineal. Pero ¿cómo será esta? ¿Alguien me puede decir cómo será esta? Esta tiene cuatro grupos asociados, ¿estamos de acuerdo? Entonces es un carbono unido a un hidrógeno, unido a un hidrógeno, unido a otro hidrógeno que está por fuera del plano de la pizarra y a otro hidrógeno que está por detrás del plano de la pizarra. Esa es su geometría y por lo tanto es un tetraedro. Pero ¿cuál es la diferencia con este? Este tiene un par libre, mira, nitrógeno, acá dibujamos un par libre, dibujamos los otros tres nitrógenos. No me vas a decir que su geometría es tetraédrica, ¿verdad? Su geometría molecular, no me vas a decir que es tetraédrica, porque tiene un par libre. A los pares libres no los contamos en la geometría molecular, ¿no? Por lo tanto, esta cosa tiene una forma de pirámide de base triangular. Su geometría electrónica corresponde con el otro, pero su geometría molecular no es lo mismo porque en molecular no contamos pares libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me puede decir cómo será la estructura del agua, por ejemplo? Si yo te preguntara, vamos a ver por acá, yo te preguntara la estructura del agua, o sea, del agua. Ah, bueno, tú me dirás la estructura de Lewis así, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, par libre y par libre. Dime, ¿la molécula es lineal? La geometría electrónica es lineal, así como lo he dibujado. Tú ves ahí, yo lo dibujo como una línea, ¿no? ¿Es lineal? Cuéntame. No es lineal. ¿Cuántos grupos electrónicos hay alrededor? Yo cuento uno, cuento dos, cuento tres, cuento cuatro. ¿Cómo es la geometría electrónica? Cuando hay cuatro, la geometría electrónica es tetraédrica. Dibujemos el tetraedro entonces. Pongo el oxígeno, par libre, par libre, ambos en el plano de la pizarra, pongo un hidrógeno delante de mí, apuntándome hacia mí, y un hidrógeno apuntando hacia atrás. ¿Me puede decir cómo es la geometría molecular de esto? O sea, solo mira las moléculas, olvídate de esos dos pares libres, no hay más par libre. ¿Cómo es la geometría? Es así, ¿verdad? ¿Sí o no? Míralo. Es así. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí o no? Lo estás viendo así, ¿no? La geometría es angular. Angular.
este y este. Forman como una B. Es una B. Ah, no es triangular, Adrián, porque estos dos hidrógenos no están enlazados. Como estos dos hidrógenos no están enlazados, tienen una forma de B. En inglés es V-shaped, ¿está bien? En castellano es angular. Tiene forma de B. Así es la geometría del agua. Ahora ya te puedo explicar cómo es la geometría del agua. Antes tenía que decir que era así, no podía explicar por qué. Ahora ya te puedo explicar por qué el agua tiene geometría angular. ¿Está bien? Muy bien. Las sustancias covalentes suelen estar en los tres estados. Por ejemplo, el azúcar es sólida, el agua, azúcar, sacarosa, ¿no? El agua es líquida y el dióxido de nitrógeno o el CO2 son gas. Son sustancias moleculares, quiere decir que están formados por elementos discretos llamados moléculas. Sus temperaturas de fusión típicamente son bajas, fusión y ebullición son bajas, y normalmente son malos conductores. Claro, Adrián, ya cuando ves la geometría molecular ya no considera los pares libres. Yo veo la geometría electrónica completa y cuando quiero ver la molecular me olvido de los pares libres. Chao, borro los pares libres, veo lo que me queda. Normalmente lo que te piden es la geometría molecular, ¿eh? La molecular. Nunca en la prueba van a pedir geometría electrónica. Entonces, yo hago la electrónica, tapo los pares libres y veo qué me queda, ¿no? Eso es. Si tuviera pares libres, ¿no? Porque un toque, su compañero ha hecho una pregunta, por eso vuelvo acá, porque acá no hay pares libres, ¿no? Entonces, la molecular electrónica corresponde, no es un tetraédrico. Este es pirámide de base triangular y este es tetraédrico. Listo. Normalmente no conducen, los no metales, los compuestos covalentes típicamente no conducen la corriente. Excepciones a la regla del octeto, tenemos excepciones por defecto y excepciones por exceso. El hidrógeno es estable con 2 electrones, o sea, le hace falta una rayita. El berilio es estable con 4 y el borio es estable con 6. Son elementos deficientes de electrones. Y por exceso, o también llamado octeto expandido, tenemos, por ejemplo, el fósforo, que algunos, no he dicho que siempre el fósforo incumple el octeto, ¿ah? Algunos compuestos de fósforo son estables con 10, algunos compuestos de azufre son estables con 12. Y el xenón, como ya tiene capa llena, definitivamente tiene octeto expandido. No hay otro. Si el xenón ya es capa llena, ya tiene 8 ya. Si quiere formar enlace, va a tener que expandir su octeto, definitivamente. Esto ya lo habíamos visto. Una molécula es una unidad discreta, ¿sí? Unida por enlace covalente. A los compuestos covalentes se llaman moléculas, a los compuestos iónicos se le llama unidad de fórmulas. Mira, la verdad es una distinción bastante boba que típicamente solo se hace en la pre. Por supuesto, nadie va a decir una molécula de cloruro de sodio, porque estaría mal. Cloruro de sodio no forma moléculas, pero ya decir que algo es mal porque dije así es muy nivel pre. Pero el nivel pre sí se hace la distinción correctamente. O sea, si tú dices una molécula de cloruro de sodio tiene tal cosa, la pregunta está mal. Porque el cloruro de sodio no forma moléculas. Entonces, mal. ¿Ya? El cloruro de sodio forma unidad de fórmula. ¿Por qué esta distinción? Porque, claro, hace 50 años existían dos términos que se llamaban masa molecular, ¿está bien? Y masa fórmula, donde la masa molecular era exclusiva para compuestos covalentes y la masa fórmula era exclusiva de compuestos iónicos. Ya no se usan más esos términos, ¿no? Ahora se usa la palabra masa molar, que es la masa de un mol de sustancia. Listo. No te digo si es covalente o es iónico. No me importa. Masa molar. La masa de un mol de sustancia. No importando si es covalente o iónica. Pasa que antiguamente sí, ¿no? La masa molecular era la masa de un mol de moléculas y la masa forma era la masa de un mol de unidad de forma. Ya esos términos no se usan comúnmente, en la pre todavía lo vas a encontrar, pero el término masa molar engloba a ambos. Ya no necesito saber si es iónico o covalente. ¿Para qué? Y habíamos visto que para que la molécula sea apolar, la suma vectorial tiene que dar cero, ¿no? Mira acá, si tengo una especie en el medio y tres vectores que apuntan a los vértices de un triángulo equilátero, por descomposición de vectores, ¿no? Yo descompongo vectorialmente acá, en un vector para acá y un vector para abajo, y aquí un vector para acá y un vector para abajo,
este vector se cancela con este vector y por propiedades trigonométricas, este vector para abajo es la mitad de este vector para abajo es la mitad de entonces también se cancela la componente vertical, dándome una sumatoria igual a 0. Pero si esta cosa es diferente, ya no lo puedo descomponer y que me dé 0. Es más, si acá tengo un par libre, la geometría ya no es triangular, ¿sí o no? Sería pirámide de base triangular, no triangular, como la del amoníaco. Entonces, definitivamente no da una suma vectorial igual a 0. No te puede dar sumatoria igual a 0. Entonces, te puedo lanzar algunos tips para reconocer cuando una molécula es apolar. Te puedo lanzar algunos tips para reconocer cuando una molécula es apolar. Una molécula es apolar cuando es un hidrocarburo. ¿Qué cosa es un hidrocarburo? Es una molécula conformada exclusivamente por carbono e hidrógeno. ¿Está bien? Una molécula conformada exclusivamente por carbono e hidrógeno es apolar. Una molécula del tipo X2, me refiero, nitrógeno 2, oxígeno 2, flúor 2, cloro 2, etcétera, etcétera. Todas esas son apolares. Los gases nobles. Y las moléculas que son simétricas, perfectamente simétricas, como por ejemplo el CO2, como por ejemplo esta, perfectamente simétrica, como por ejemplo esta, perfectamente simétrica, como esta. ¿Está bien? Ahí tienes unos tips para no tener que estar sumando vectorialmente todo el tiempo. Tienes una molécula polar, gas noble, X2, hidrocarburo y moléculas que son, ya si ninguna te cumplió, ahí tienes que hacer la estructura, no te queda de otra. Moléculas perfectamente simétricas. ¿Está bien? Si ya tiene pares libres, lo más probable es que no sea apolar. O sea, pares libres en el átomo central. Si hay pares libres en el átomo central, ya probablemente esa molécula no es apolar. Lo más probable es que no lo sea. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Good. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que operan entre moléculas. Ya no dentro de la molécula, sino entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares me van a definir si una sustancia es sólida, es líquida, es gas, si se disuelve una con la otra. Para eso sirven. O sea, llevar desde la configuración electrónica para decirme dónde se ubican los elementos en la tabla periódica, para con eso decirme cómo se enlazan y para luego ver las fuerzas intermoleculares, me ayuda a predecir propiedades físicas de las sustancias. Para eso sirve todo este camino que hemos hecho en estas 2 semanas. Las fuerzas intermoleculares me permiten explicar algunas propiedades de los líquidos. A mayor fuerza, mayor viscosidad, o sea, resistencia a fluir. A mayor fuerza, mayor tensión superficial. Me cuesta más estirar una película líquida. A mayor fuerza, mayor temperatura de ebullición, pero menor volatilidad. Volatilidad, tendencia a evaporarse por debajo de su temperatura de ebullición. Por ejemplo, el alcohol es volátil, la acetona es volátil, pero el agua no. Es mucho menos volátil que eso. Repito, al aumentar las fuerzas, aumentan estas, pero disminuye la volatilidad. Tenemos 3 fuerzas, las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo y la puente de hidrógeno. Hay una más que explica la solubilidad de iones en líquidos, que son las fuerzas ion-dipolo. Te lo voy a explicar así rápidamente. Las fuerzas dipolo-dipolo operan cuando tengo moléculas polares, o sea que existe un momento dipolar. Por ejemplo, aquí ya hemos visto que este era el polo positivo, este es el polo negativo. Entonces el HCl parece ser una especie que fuera así, con un polo positivo y un polo negativo. Se tratarán de atraer minimizando la repulsión electrostática. ¿Está bien? Las fuerzas de London operan en dipolos instantáneos, no dipolos permanentes. Por fluctuación, en algún momento esa molécula que no es polar adquiere una pequeña densidad de carga positiva por aquí y una pequeña densidad de carga negativa por acá, que induce que la del costado adquiera la distribución
también y la del costado también, pero inmediatamente por fluctuación eso desaparece y nuevamente volvemos a la molécula polar. Son como switch que prenden y apagan donde aparece la interacción electrostática. Por supuesto que esta fluctuación va a ser más importante mientras la molécula sea más grande. Por lo tanto, al aumentar la masa, aumentan las fuerzas de London. ¿Está bien? Aquí es menos intensa, que es más intensa, que es más intensa, que es mucho más intensa. Por eso todos son gases, este es líquido y este es sólido. Las fuerzas de London operan en todas las moléculas. Sin embargo, son importantes o son más importantes en las moléculas apolares. ¿Ven? Las moléculas apolares están enteramente gobernadas por London, aunque hay London en todas las moléculas. Pero por supuesto que las moléculas con dipolo van a tener una contribución de la fuerza dipolo-dipolo más importante que la de London. Si bien en las dipolo-dipolo y puente de hidrógeno hay London, pero es muy poco importante comparada con la otra. Y el puente de hidrógeno, que opera exclusivamente cuando tengo enlace FH, OH y NH, es la más intensa de todas y eso explica por qué el agua, que tiene una masa molar de solo 18, es un líquido, y el H2S, que tiene una masa molar de 34, es un gas. ¿No debería aumentar con la masa? No, el agua es más intensa porque este es un caso muy particular de un dipolo-dipolo, pero con una diferencia de electronegatividades enorme. ¿Está bien? Son como un caso particular del dipolo-dipolo, pero con una fuerza muy intensa. ¿Sí? Muy, muy intensa. De hecho, explica los elevados puntos de fusión y ebullición que puedan tener los compuestos de baja masa molar, comparado con otras cosas que no tengan dipolo, que no tengan puente de hidrógeno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? Seguimos. Ejercicio 5. Me dan estructuras, una de las estructuras resonantes. Ahí no dice, no son las estructuras resonantes, son una de las estructuras resonantes de cada una de estas especies. Dice, el ion nitrato perdón, acá es la misma representación, no es el ion nitrato. Uy, acá me olvidé de decir algo. Me olvidé de decir algo en esta tabla. Sí, sí, no me acordaba que venía SP2. Eso le íbamos a enseñar después. A la hibridación de la geometría lineal le llamamos SP porque necesito dos orbitales híbridos para lograrla, un orbital S y un orbital P. Para tener tres grupos electrónicos alrededor, necesito hibridar tres orbitales sp2. Y para formar cuatro grupos electrónicos alrededor, necesito una hibridación sp3. Dos grupos sp, tres grupos sp2, cuatro grupos sp3. Eso surge de la combinación lineal de orbitales atómicos, la CLOA, ya lo había puesto en una diapositiva anterior, donde la CLOA me permite combinar orbitales para poder satisfacer los requerimientos espaciales que necesito para formar el enlace químico. Ya, ahí está. Me he olvidado eso. A ver, listo. Pregunta número 5. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave de la pregunta número 5? ¿5 la C? Perfecto. Perfecto. Clave 5 la C. El perclorato, o sea, esta estructura, dice, tiene solo un enlace simple y tres dativos. No, tiene cuatro simples, de los cuales tres son dativos. No tiene un simple, tiene cuatro simples. Pero de los cuatro, uno es normal y tres son dativos. Así debió haber dicho. No tiene un simple y tres dativos. No, no, no. Tiene cuatro simples, de los cuales tres son dativos. Muy bien, chicos. Clave la C. Si me da tiempo, explico las demás. Tengo que correr porque me faltan solamente. Me faltan 10 minutos para tres preguntas. Dice, ok.
Con relación a la estructura del ácido A y su anión B, marca la alternativa correcta. En el ácido A tiene en total 5 enlaces carbono-carbono y 3 dobles enlaces. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta 6? Me pide la correcta. El ácido A tiene un total de 5 enlaces carbono-carbono. Ahora vamos a ver. 1, 2, 3, 4. No, tiene 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 4 enlaces carbono-carbono, no 5 enlaces carbono-carbono. Hay 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto hay 4 enlaces, ¿no? No hay 5 enlaces, ¿no? El enlace CO es polar y el enlace CH es apolar. El enlace CH es ligeramente polar. Ligeramente polar. Muy, muy poco polar. Pero existe una polaridad porque acá tú puedes ver la diferencia de las negatividades, ¿no? Si tú restas carbono con hidrógeno, no te da cero. O sí da cero, no da cero. Resta y no da cero. Por lo tanto, no es apolar, es ligeramente polar. Pero no podemos decir que es apolar así a seca. El enlace carbono-oxígeno y el carbono-carbono forman dipolos. ¿Cómo un enlace carbono-carbono va a formar dipolos? No puede ser. Para que forme dipolos, tiene que haber diferencia de electronegatividades, ¿no? Si yo resto carbono con carbono, da cero. No da un número diferente de cero. Dice, el grupo CO es un anión, acá está, es un anión, ahí está, y por tanto afín al agua por interacción ion-dipolo. Perfecto. Ahorita te explico ion-dipolo. Cuando nosotros hablamos de las 3 fuerzas intermoleculares que habíamos dicho aquí, les dije que había una más, que era la ion-dipolo, que te le voy a explicar en un ratito. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la fuerza ion-dipolo? A ver, mira. La fuerza ion-dipolo es así. El agua, yo la puedo considerar de la siguiente forma. Que acá tiene la densidad de carga negativa, porque es el más electronegativo, y por lo tanto, estas son densidad de carga positiva. Cuando un catión ingresa al agua, el oxígeno rodea a ese catión. ¿Por qué el oxígeno lo rodea? Porque el oxígeno, al tener la densidad negativa, rodea al catión que tiene positivo. En cambio, cuando un negativo ingresa al agua, pues entonces es el hidrógeno el que lo rodea. Son los hidrógenos los que van a rodear a esta estructura. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es aquel que tiene la densidad de carga positiva. A este tipo de interacción que se llama solvatas es lo que explica la interacción ion-dipol. Es un ion, o sea, como por ejemplo el agua. Eso explica por qué el agua solo utiliza muchos compuestos iónicos. Perfecto. 7. Fuerzas intermoleculares marca la alternativa que contiene la sección correcta. A ver, veamos. ¿Qué es el gas? Vamos fácil. ¿Qué cosa es N2? Te dije que todas las moléculas del tipo N2, O2, cloro 2, flúor 2 son London. Así que 3 va con A. ¿Está bien? HCl, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué era HCl? Lo estudiamos hace un rato. ¿Qué era HCl, chicos? HCl era dipolo-dipolo. Así que 1 es B. Y por lo tanto, 2 es C. Si no puedes ver bien que 2 es C, te voy a escribir la estructura de 2. 2 es así. Perdón. Donde claramente puedo ver el enlace OH, y si es OH, es puente. Por lo tanto, la clave sería la B. Ten cuidado porque en tu guía, cuando te entreguen el solucionario, va a decir la clave es la C. La clave es la C, está mal marcado, nada más. ¿Vale? Simplemente está mal marcado. La última.
¿Cuál es la clave de la última? Ya está, me quedan 5 minutos. Llego. ¿Cuál es la clave de la última? Es justo, no hemos llegado. Es justa, justo. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me están escuchando? Buenas señales de vida, por favor. Ya, sí. Ya hay unas señales de vida. A ver, ¿cuál es la clave de la última? ¿Me están viendo? ¿Se congeló mi cámara? ¿Fernando? ¿Se congeló mi cámara? A ver, dicen ahí 8 la B. Vamos a ver. Tenemos octano, decano, tetradecano, butanol y pentanol. A ver, dice. Aunque el octano tiene mayor masa que el pentanol, su menor punto de ebullición se da a las fuerzas del horno. A ver, aunque el octano tenga mayor masa que el pentanol, su punto de ebullición es menor por las fuerzas del horno. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque el pentanol, todos los alcoholes tienen OH. Todo alcohol. Acuérdate, si termina en eno, es un alqueno. Si termina en ino, es un alquino. ¿Y los alcanos en qué terminan? Ahí nomás. Tú sabes en qué terminan los alcanos. ¿Vale? Entonces, si terminan todos aquí, todos estos son alcanos, todos estos son hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos. Y estos de aquí son alcoholes. Los alcoholes, todos los alcoholes tienen enlace OH. Por lo tanto, son puentes de hidrógeno. ¿Vale? Puente de hidrógeno, para masas similares, puente de hidrógeno le gana al London. Si la masa es muy grande, si tienes una molécula que está gobernada por London, pero cuya masa es muchísimo más grande, una componente de hidrógeno le va a ganar. London eventualmente le va a ganar, pero tiene que haber una diferencia de masa relativamente grande. ¿Se entiende? No, no es que puente de hidrógeno siempre va a ganar, no, 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 porque London aumenta con la masa. Por lo tanto, a mayor masa, en algún momento le va a ganar a las fuerzas de puente de hidrógeno. Dice, el tetradecano presenta mayor viscosidad que el octano por la mayor interacción de fuerza de London. Claro, tetradecano, piensa, tetradecano tiene masa molecular 198 y el octano tiene 114. Por lo tanto, aumenta sus fuerzas, aumenta viscosidad, aumenta temperatura de ebullición y fusión, aumenta tensión superficial, etcétera, etcétera. Verdadero. Y por último, el octano es más volátil y tiene mayor presión de vapor. A ver, el octano y el butanol, el octano tiene un punto de ebullición de 118. ¿No me acuerdo? Por lo tanto, el octano es más volátil que el butanol, no. No es más volátil. No es más volátil. Más volátil es el que tiene menor punto de ebullición, ¿no? Más volátil es el butanol. El butanol es más volátil. Octano es menos volátil que el butanol y tiene menor presión de vapor. ¿Eh? Y tiene menor presión de vapor. Por lo tanto, como han dicho, la clave debería ser la B. ¿Están de acuerdo?
la B. Ahí también, cuando les llegue el solucionario, va a estar marcado como la A, pero la clave no es la A, la clave es la B. Porque estamos viendo que el octano tiene mayor time. Está perfecto. La clave es la B. Chicos, me he pasado 10 segundos. Ya terminó mi hora. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego con todo.